¿Qué está pasando hoy en El Salvador que se está considerando mundialmente como un modelo exitoso en el combate a la inseguridad? ¿Está realmente Bukele terminando con la problemática de las pandillas o con la democracia? Con todos los cambios que ha hecho, ¿es Bukele hoy en día un presidente o es un dictador? Esto es Cambiando la Narrativa. ¿Qué tiene que pasar en este país para que realmente nos interesemos en la política? Tú eres de los que no se mete en la política, porque déjame decirte que la política se mete contigo. Cambiando la Narrativa nace con la intención de acortar la brecha que naturalmente existe entre tú, ciudadano, y las decisiones de tu país. Aquí no te vamos a estresar ni frustrar. Aquí te vamos a invitar que a través de la información pasemos de la indiferencia a la acción. Cambiando la Narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado. Hola, pues estamos muy contentas de tener hoy una invitada especial, Consuelo, que al rato quiero platicar en la última experiencia que viví contigo en diciembre, que me ha cambiado de por vida mi visión de uno de los grandes grupos y una población de México que es quien está en los penales. Pero bueno, quiero primero presentar a nuestra invitada para pasar a como nos gusta, con un antecedente del tema que hoy vamos a hablar, que es de Bukele, lo que está pasando en El Salvador. ¿Quién es Consuelo? Es la fundadora de Promoción de Paz, presidenta del Consejo Rector de Desarrollo Humano del municipio de Monterrey. Tiene más de 10 años trabajando en los centros penitenciarios y con las personas vulnerables, con los diferentes grupos vulnerables, y ahorita tú con tu lenguaje y con los tecnicismos correctos, es consejera de muchísimos consejos ciudadanos de diferentes municipios. Es una mujer que ha recibido muchos premios como el Mérito Cívico Presea del Estado de Nuevo León, Premio Valor Regiomontano, Medalla al Mérito Ciudadano Mónica Rodríguez y Premio Nacional por la Paz. Es un honor tenerte. Y me emociono mucho que estés en esta mesa con nosotros, Consuelo. No, muchísimas gracias, me siento muy honrada y de verdad gracias por la invitación y por interesarse en este tema. Pues vamos a arrancar, Marisa, con lo que está pasando en El Salvador. Que se ha vuelto como un trending topic, creo yo, de una medida populista, que hace falta ver la otra cara de la moneda, que es el caso Bukele. Vamos a hacer una recapitulación de 2 minutos para que entendamos, porque la noticia del 2024 es: se reelige Nayib Bukele como presidente de El Salvador, ha logrado, los números me llaman mucho la atención, consigue un porcentaje de votos tremendo, me parece que es el 82% sí, del padrón electoral votó por el caso Bukele, tiene el 2% de la población de su país en la cárcel, ya es la tasa de encarcelamiento más grande del mundo la que tiene El Salvador, y una aprobación del 75%. Entonces, con toda esta luz, por así decirlo, de solucionar una problemática que creo que a todo el mundo le duele, como es el tema de la inseguridad, no nos damos cuenta que en la soledad de la urna los salvadoreños cedieron por completo su libertad y su democracia. Quiero hacer una recapitulación rápido antes de entrar a los puntos. Bukele gana la presidencia de El Salvador en el 2019, un outsider de la política, un político no político, que Valeria y yo hemos platicado mucho de eso, crea un partido, llega a la presidencia. En la siguiente elección, que es la elección intermedia, gana la mayoría calificada en la Asamblea Legislativa, que es lo equivalente al poder legislativo en México. Ojo, ahí solo hay Cámara de Diputados, entonces si tú ganas la mayoría en la Cámara de Diputados, ya tienes el poder a tu favor. No hay Senado, no hay Cámara Alta. Inmediatamente después destituye a los ministros del Poder Judicial y en ese momento ya toma el control de los 3 poderes: ejecutivo, legislativo y judicial. Ojo ahí, creo yo desde ahí hay un foco rojo. Proclama el estado de excepción, que es una figura que marca la Constitución para pues momentos de guerra. Me parece que lo puede, la Constitución estipula que es por un plazo de 3 días que se puede proclamar el estado de excepción, en donde palabras más, palabras menos, se suspenden ciertas garantías constitucionales sobre los individuos. Y con eso empieza a aplicar su medida de combate a la inseguridad, que consiste en: no necesito comprobarte un delito para detenerte, únicamente con la sospecha de que perteneces a una pandilla, que había sido el cáncer, creo yo, de la inseguridad en El Salvador. Te subo a la patrulla, te detengo y te meto a la cárcel. Es tan exacerbado esta política que llega a saturar el Poder Judicial y entonces ya los casos no se juzgan uno a uno. Detienen a alguien por sospecha de ser miembro de una pandilla, no le dan derecho a una llamada a un abogado, y a la hora que tú llegas, porque tu hijo no llega a dormir,
llegas a la cárcel, ves que ahí está su nombre, que lo detuvieron, y tú llegas a su juicio, resulta que lo van a juzgar junto con 149 casos más, porque el Poder Judicial está rebasado. Entonces, expedientazo, van para adentro, y así logra tener al 2% de la población en la cárcel. Entonces, estamos en esta disyuntiva. Por un lado, bajó los índices delictivos de inseguridad. Por otro lado, se está pasando la Constitución por el arco del triunfo, y pasándose la Constitución por el arco del triunfo, se propone para reelegirse cuando la Constitución de El Salvador lo impedía, pero como tiene la mayoría en el Poder Legislativo y tiene cooptado el Poder Judicial, pues palabras más, palabras menos, nadie le hace contrapeso en esta situación, y entonces tenemos que por primera vez desde 1983, que se promulgó la actual Constitución de El Salvador, un presidente tuvo reelección inmediata cuando la Constitución lo prohibía. Entonces, ¿qué es Bukele? ¿Un presidente con un modelo exitoso o un dictador que está violando las garantías individuales y violando la Constitución de los salvadoreños a todas luces en pleno 2024? El día de la elección sale en la noche Marisa, Consuelo y quienes nos escuchan, obviamente autoproclamándose ganador, sí, como suele suceder en el día de las elecciones, sin esperar a los 5 días que el Tribunal Electoral diera la victoria. Fue pues una victoria con un 82% abrumadora. De hecho, él ese día también se comporta violento con los medios. Había medios extranjeros españoles que le dicen justo, está siendo un dictador y de manera agresiva, y también él se ha autonombrado el dictador más cool del mundo. Entonces, no sé si ya es casi más que preguntarlo, es confirmarlo por él mismo. Y uno de los temas que me preocupan, y por eso pensamos en ti, Consuelo, y ahora sí ya nos vamos a escucharte, es que se habla que hay más de 100,000 niños huérfanos en este último año, de papás y mamás que han sido privados de su libertad con este sistema que Marisa ya nos comentó. Entonces yo quisiera preguntarte primero, tú como experta en estos temas de derechos humanos de centros penitenciarios, ¿cómo ves este gobierno? ¿Cómo ves esto que está sucediendo en El Salvador? Bueno, pues gracias nuevamente. Tenemos como en el inconsciente un anhelo de paz, ¿verdad? Entonces, a veces pareciera que cualquier forma de llegar a la anhelada paz, pues es válida. Sin embargo, si la paz no va acompañada de la justicia, esa paz va a ser muy, muy poco sustentable, va a ser muy poco sostenible. Entonces, habría que ir encaminándonos a ver qué es la justicia y a ver cómo se hace realidad la justicia. Y no se hace realidad más que con la impartición adecuada de justicia. Tenemos, bueno, países que han ido avanzando en el tema, que son los países, pues, que tienen un índice de bienestar mucho más alto que los que tenemos acá en Latinoamérica. Estamos hablando, pues, en Europa del norte. Del norte, en donde, bueno, pues tú puedes ver, las cárceles han desaparecido en esos lugares. Entonces, teniendo estos ejemplos que pudieran ser como aspiraciones de estos otros países, pudiéramos ya situarnos acá. ¿Qué es lo que pasa cuando no se respetan los derechos humanos? Pareciera como que, bueno, pues hay un control, las calles están limpias, no hay delincuencia, pero eso dura muy, muy poco tiempo, porque no está sostenido en la justicia, no está sostenido en una buena impartición de justicia. Entonces, pues, digo, voy a dar un ejemplo muy simple en una familia. Quien tiene unos hijos adolescentes, que está con el miedo de que el hijo vaya a fumar y vaya a tomar y se vaya a drogar, entonces los encierro. Pues sí, pues no voy a tener un hijo. Momentáneamente no va a fumar. Sí, pero no lo puedo tener encerrado toda la vida. Eso no va a prosperar. Entonces, tiene muchas aristas este tema que está sucediendo ahora en El Salvador. En el inconsciente imaginario de la población pareciera que es lo que les conviene, porque también a quienes le importan estos temas, pues no importa hasta que alguien es víctima, hasta que a alguien le sucede algo. Esa pasa, la indiferencia es pues la guía a seguir de la mayoría de los países, sobre todo en Latinoamérica. Por eso tenemos altísimos índices de discriminación, por eso tenemos altísimos índices de violencia, porque mientras no me suceda algo a mí, lo demás que
que ruede. Entonces, ante la pregunta en concreto, yo creo que no habiendo respeto a los derechos humanos es una línea muy delgada para que no se respeten los demás derechos. Yo violo la ley en algún punto y es una línea muy, muy, muy casi invisible para que se sigan cometiendo otra serie de violaciones en la impartición de justicia. Entonces, ¿dónde está? Bueno, pues yo veo a alguna persona por estar tatuada, por estar de determinado color de piel, por estar en determinado barrio, pero eso se va a transportar o traspasar al sistema de salud, al sistema de educación, al sistema financiero. Te quito tus cosas porque no me conviene. O sea, ya no hay una línea que pueda establecer, que ha establecido el Estado de Derecho. Que lo justifique, ¿no? Porque por el tema de seguridad, sí, voy a pasar la Constitución o la ley, y de repente ya te vas yendo a otros temas, ¿no? Como dices tú, si aquí ya lo palomeamos, pues también en los demás. Claro, y ha sido un progreso que hemos tenido como sociedad, en donde, digo, es un punto de discriminación, porque a quienes están deteniendo, sí, por completo. Sí, a quienes están deteniendo, pues son a los que tienen una apariencia. Exactamente, entonces en la apariencia, pues digo, están cometiéndose gravísimas faltas, que eso va a tener una repercusión social sí o sí, y no veo forma en que no suceda. A ver, yo aquí tengo, porque va de la mano hacia lo que queremos llegar, que es una duda muy concreta. Yo veo que se ha vuelto una tendencia populista, creo yo, el caso Bukele. Muchas de mis conocidas que en cierto punto me pregunto y me preocupa, necesitamos un Bukele para México, bravo Bukele, o sea, como que creo que se romantiza la idea de llegó alguien a poner orden en el país. En tu experiencia, ¿por cuánto tiempo es esta utopía en este sentido? Los ciudadanos siempre buscamos que alguien más te resuelva tus problemas. Entonces, alguien llega y asalta mi casa, que lo metan a la cárcel, como si la cárcel fuera la versión final de, ¿sabes? O sea, de un ciclo de vida, por así decirlo. Pero no todas las personas que hoy en día están privadas de la libertad en El Salvador van a permanecer toda su vida en la cárcel. Eventualmente, supongo, van a conseguir su tan esperada libertad y bajo qué condiciones salen después de las violaciones internas de los derechos humanos, por un lado. Y por otro lado, se está encarcelando a la población por presunta idea que son miembros de las pandillas. Se está combatiendo o se está trabajando en las medidas de origen que llevaron a cierto sector de la población a entrar a una pandilla. Me refiero al tema de la pobreza, el tema de la educación, o sea, como todo lo que no vemos, pero sí son los causales de la inseguridad que vivimos. Sí, claro, mira, de hecho en un caso local, aquí en Nuevo León, empieza la situación, pues digo, de violencia incrementarse 2008, 2009, 2010 y se empiezan a, digo, no en el extremo de El Salvador, pero se empiezan a endurecer algunas medidas que, bueno, no se trata de que un delincuente no pague, o sea, no sea juzgado y no... El punto es de qué manera se hace. Pero bueno, para volver a esto de 2010, 11, de pronto parece ya volvió la paz a la ciudad, ya disminuyó la violencia, se fortaleció la policía, que qué bueno, se hicieron determinadas cosas, en algunas, en un grado mínimo, esas violaciones también de detener a quien sea y como sea. Pero ¿qué pasó? Pues regresa porque no está sostenible, no se fue a la causa. ¿Cuál es la causa de que una persona cometa un delito? Ninguna persona, y hay montones de estudios, va a cometer o dejar de cometer por el número de años que pueda pasar en una prisión. En una prisión. Entonces, como ahora, 20 años me van a dar por eso, mejor... hago otro delito, cometo otro delito. No es así, o sea, hay otros números que nos indican lo que está sucediendo. Porque nada más el 13% de la población en México que entra a un centro penitenciario han no terminado la preparatoria, entrado a la preparatoria. El resto se quedó sin secundaria. Es un dato que nos dice... Si no han terminado secundaria,
no hay forma de que sigan una vida de crecimiento, de progreso, de una Sí, que vida... tomen otro rumbo, ¿no? Está impactante ese dato, Consuelo. No hay forma. El consumo de drogas, si el 80% de los delitos se cometen bajo la influencia de una droga, Wow. hay un vínculo Directo. pero directo entre el consumo de drogas y quien comete un delito. Entonces, hay otros números que nos pueden decir, si no se ataca esto, no hay manera Claro. de Sí, mejorar. no va a haber megacárceles suficientes. Entonces, en esta fantasía que se tiene, ninguna persona en ningún lugar del mundo puede estar toda su vida en una cárcel, en una privación de libertad. Hay este otro imaginario también, y que en las campañas electorales a todos los niveles sale cadena perpetua Sí, para sí, quién sí. sabe Sí, quién. Casi Sí, están... pena de muerte por momento. Pena de muerte para no sé quién, aumento en las penas, en esta cultura en donde tenemos Cultura de castigo. desde que nacemos, cultura de castigo. Wow. Y no tiene nada que ver una con otra. O sea, el niño no se comió la sopa, no vas a ver televisión. Sí. Sí, como ¿por qué ponemos esos castigos que tienen que ver con la sopa, con el comer bien? Claro. Vas a ver, tú no sabes con quién te estás metiendo. Es una cultura, inmediatamente pensamos, haces una cosa y te vas a tener una repercusión, cuando ya está, probado que eso no funciona. Es esa justicia que restaura la que en todo caso funciona. Yo quería aquí compartir una anécdota que viví con Consuelo, y ahorita que estabas hablando de ese 13% que están hoy en las cárceles y que solo tiene preparatoria, y que el 80% se lo cometieron bajo el insumo de drogas. Fui por primera vez a mis 45 años a una cárcel, y hasta me da pena decirlo, porque justo yo le preguntaba a Marisa cuando estábamos, Me preguntó y yo no le dije, no ¿has ido a una no he vivido esa cárcel? Le experiencia. dije, todos los mexicanos No puedes deberíamos, tener ya. ¿verdad? Todos los mexicanos deberíamos de tenerla. ¿Y cómo? ¿Pero por qué? Sí, y ponemos entre, así... Sí, bauteando, ¿no? Sí, de quién, los malos, ¿no? Pues al final es una parte de la población mexicana, y bueno, para mí, el trabajo que tú has hecho me llamó la atención, de decir, quiero conocer y quiero ser parte de la solución. Pero desde que entré, que ya te pones vulnerable, porque pues pasas, caminas y se cierra la reja atrás de ti. Yo nada más acordándome lo que había pasado hace algunos años en alguna de estas cárceles, que pues hubo un incendio y pues a veces hay peleas internas. Pues claro que te sientes vulnerable, pero el primer pensamiento, Consuelo, que vino a mi mente a partir de que empecé a verlos, era Navidad, cantando villancicos. Había unos tan jóvenes que tenían casi la misma edad que mi hijo, que tiene casi 17, y lo único que pensaba era, ¿qué vivieron ellos en la infancia? Que están aquí, a diferencia de mi hijo. ¿Qué están viviendo distinto? ¿Y por qué mi hijo está en su casa, durmiendo calientito, comiendo? Claro. Y eso era, o sea, y regresé a mí. ¿Y qué hemos hecho como mexicanos para que un chavo de 18 años esté ahí? Sí, claro. Creo yo que la contraparte que no se ve del caso Bukele es precisamente eso, ¿no? En este podcast hemos hablado mucho, y a mí me ha ayudado mucho este tipo de mesas para hacer una reflexión de cómo hay un sector de la población que como gobierno y como sociedad les hemos quedado de ver. O sea, nacen en condiciones de desigualdad, una pobreza lacerante, no tienen acceso a una educación de calidad, por ende no tienen acceso a un empleo bien remunerado. Posterior a ello, se les invita, llegan, caen, no quiero estigmatizar, pero bueno, terminan cooptados por una pandilla, o la autoridad, en el caso de El Salvador, sospecha que son parte de una pandilla, y entonces te meto a la cárcel y violo tus garantías individuales de por vida. No creo yo que un ser humano merezca tener ese ciclo de vida en pleno 2024 en un mundo en donde los derechos humanos deberían de ser garantizados. Pero con un presidente tuitero en donde te pones las poses de estos son los malditos que terminaron con los años de seguridad en nuestro país, te empieza a radicalizar la visión, usa unas medidas de comunicación muy eficientes. Vimos que un youtuber, que ni siquiera lo quiero mencionar para no darle publicidad, muy famoso, va a dar la visión de cómo él es el héroe y aquí están los malditos, y entonces nos vamos con esta narrativa que bien decías, muy poca gente, y me incluyo, conoce lo que pasa detrás de las cárceles, las historias de cada una de las personas que están ahí, el por qué llegaron ahí, y en cierto punto el qué hice yo como sociedad, no para que esa señora acabe ahí, pero
pues para que las ¿O qué dejado de condiciones hacer? de este país, exactamente, estén dadas para este círculo, ¿no? Sí, claro. Está, digo, y la cárcel, si en algún momento me escucha algún privado de libertad, porque bueno, están siempre a la vanguardia, le pido disculpas, pero la cárcel es para las personas pobres. O sea, no hay personas Wow. que tengan, digo, contadísimos casos que tengan que ver con situaciones políticas o alguna cuestión financiera. Políticas en su mayoría. Pero la cárcel es para las personas que no tienen recursos. Entonces, ¿quiénes son quienes tienen la manera de estar comentando esto, de celebrando esto? Pues quienes están en posibilidades mayores de... Sí, en una situación de privilegio. económicamente, socialmente, con oportunidades mejores. Entonces, quienes vamos a tapar esto con tierra y que no nos molesten. Entre más escondidos puedan estar, mejor. Y ese círculo de discriminación no es más que pura muerte para una sociedad que intenta tener vida. No hay manera de que una persona pueda salir, desarrollarse, digo, de manera integral, de manera positiva, cuando existe la discriminación. Entonces, cuando hay cuotas para detener gente, es por increíble que parezca, a mí me han contado personas, policías, ministerios públicos, dan 6, 7 de la noche y tenemos que llevar determinada cantidad de detenidos, no lo tenemos, entonces el primero que sale. salga. ¿Quiénes van a dar ahí? Quienes no tienen voz. Sí. Quienes no tienen posibilidad de decir cómo llegaron, dónde están sus familias, no tienen ni dinero para el transporte para llegar a donde está detenido el hijo, no tenían saldo en el celular, por eso no pudieron recibir la llamada, menos un acceso a la justicia, a un abogado. Entonces, es un círculo muy, muy, muy nocivo y que si lo permitimos como sociedad, en algún momento nos va a salpicar en otra cosa. Y hasta que no nos salpica, Claro. entonces ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces sí, ¿qué hago? Pues bueno, ¿cómo me puedo acercar? Esto lo quiero para todas las personas, pensando en la gente que comparte el modelo Bukele, pensando en mi propia experiencia que no me ha acercado a una cárcel. ¿Cómo me puedo acercar a esta otra perspectiva? Documentales que recomiendes, libros, el mismo ejemplo, ¿cómo me acerco a conocer una cárcel? O sea, hay Sí, hay asociaciones, ¿verdad? Ok. Donde puedes ser voluntario, donde puedes participar. Hay asociaciones, no muchas. Hay más asociaciones para otras causas, pero bueno, hay algunas. Hay literatura. Hay libros, de hecho yo recomiendo hay uno mucho que acaba de salir, El Delta de los Privados, de un autor español que vive acá en México, Pablo Hoyos, en donde se acerca a una familia, porque no nada más, o sea, quien está en la cárcel no nada más es él, sino también es toda la familia Claro. y todo el círculo al que le repercute. Entonces, que se acerca y lo va documentando. Entonces, hay investigaciones también dedicadas, serias, que pueden hablar del tema y decir, la cárcel simplemente es pues un reflejo de cómo está la sociedad. de cómo está la sociedad. Yo he tenido oportunidad de visitar muchas prisiones en muchos lados en muchos países y pues, te puedo decir, o sea, en países como Dinamarca, Noruega, pues son espacios, en primer lugar, donde llegan únicamente quienes representan un verdadero peligro para la sociedad. Ujú. Y los demás tienen que llevar su proceso en libertad. Pero ahí Esa son... debería de ser la utopía que deberíamos estar buscando como país, ¿no? Claro, entonces algunas ya desaparecieron. Hay en otros lugares en donde entras, o sea, esto es infrahumano y Totalmente. sales a la ciudad y te encuentras con infrahumanidad también. No es más que el reflejo. Podemos decirlo y a lo mejor si fuera un cuerpo social, un cuerpo humano, como el tumor que tiene cáncer. Y todas las demás son esas metástasis que se van extendiendo por todo el cuerpo. No hay forma de... ¿La mejor cárcel y la peor cárcel que has conocido en tu experiencia?
Pues mira, no quisiera ahí mencionarte, pero en el país, o sea, la peor la he visto aquí en México, Okay. en alguna ciudad de ahí, porque bueno, luego no. se refleja dentro porque de ese mundo. No es el director, no es el que está en ese momento, lo único que hace es administrar lo que tiene y hace lo que puede. Pero ese es, aquí está en México lo peor, donde no hay ningún respeto. No conozco El Salvador, obviamente, okay, entonces, no, digo de lo que conozco. Y la mejor, pues, que he visto ahí en Dinamarca. Ya. ¿Nos puedes repetir el nombre del libro? Sí, El Delta de los Privados. Bueno, pues vamos a comprarlo, a recomendarlo, a postearlo, porque justo cuando hablamos del tema de inseguridad hace un par de meses, nos recomendaron uno que se llama Morir es un alivio, y a mí igual, que como la visita que hice contigo, pues te cambia la perspectiva y te abre la visión y sí me permito decirle una visión mucho más humana de decir todos hacemos comunidad. Yo quería preguntarte, volviendo al caso de El Salvador, y digo, creo que ya toda la plática ha estado muy profunda en el sentido que, bueno, yo estoy pensando y bueno, pues tienes así como que hasta en el cuerpo, ¿verdad? Vas sintiendo. ¿Qué pudieras tú decirnos a los ciudadanos sobre estas medidas que tanto está tomando El Salvador y un poco la pregunta que hizo Marisa, pero ¿qué pudiéramos hacer nosotros para ser parte de la solución? Bueno, a mí lo que me gusta siempre es, y si me estuviera pasando a mí en lo personal, ¿verdad? Entonces, ¿Pasando qué? Pasando eso, un hijo mío fue Ya, detenido, ¿cómo lo acompaño? Ya. Es que no me va a pasar, porque digo, yo ni estoy en esas condiciones, no. O sea, si me estuviera pasando a mí, Sí. ¿cómo estuviera yo en este momento? Otra es decir, ¿qué lugar tengo yo en esta sociedad? No es mi casa, no es la fiesta, no es el trabajo, no es el mejor carro. Esas cosas definitivamente duran un tiempo, ¿verdad? Pero ¿qué es lo que realmente a mí me puede nutrir? Ya habría autores, digo, yo he seguido por muchísimos años a Víctor Frank, que vivió en los campos de concentración. Dice, en las peores condiciones, la vida vale la pena vivirla. Y él va descubriendo que la vida vale la pena vivirla en función de pensar en las demás personas. O sea, ¿cómo empiezo a acompañar a las demás personas? Vivimos en un mundo que está hecho hacia... Mí, los míos, yo, para los míos. Hacia adentro. Pero por otra parte, también vemos, pues, donde las enfermedades mentales están a flor... Ese tema es dolorosísimo. A flor de piel, digo, y sin juzgar y sin dar una receta rápida, pero puede ser que si yo empiezo a ver lo que le está pasando a otra persona con compasión, ¿qué es la compasión? Finalmente, la empatía con el sufrimiento del otro. ¿Cómo puede hacer? ¿Qué está pasando? Abrir mente y abrir corazón. O sea, cuando yo hago a un lado a una sola persona, ya me convierto en una persona que está discriminando. Y si discrimino a uno, discrimino a un montón. Entonces, ¿qué? Es que no piensa como yo, es que no hace lo que yo, no es de la religión mía. Del partido, no tiene, no fueras el bien absoluto, ¿no? Sí, no vive en la zona donde yo vivo, no tiene lo que yo tengo. O sea, eso no es. Es un ser humano igual que yo. ¿Cómo aprendo a ver el alma de la otra persona? Pues regresando al tema para ir cerrando y irnos a las que siempre decimos call to action, definitivamente darle la importancia al tema de la legalidad. O sea, es regresar que es insostenible, y creo que tú como experta y que años has trabajado en este tema, pues es insostenible si no se respetan los derechos humanos. Y me encantó mucho lo que dijiste, que todos tenemos un anhelo de paz, pero tenemos que también profundizar sobre que esa paz se tiene que conseguir a través de la justicia. Algo, y eso que como abogada, digo que soy abogada, pero lo subrayé para irme con eso, Consuelo. Pues muchísimas gracias. Yo también, yo con lo que me quedo, a mí, por un lado, el tema de las garantías individuales, de respeto a la Constitución, que tenemos una Constitución muy perfectible, no digo que sea una Constitución perfecta, no, pero sí creo que no es una narrativa popular en la que creo yo que todos tenemos que entrar en ese tecnicismo para entender lo que estás cediendo a la hora de irte por estas medidas
populistas, autoritarias, como tú lo quieras ver. Y por otro lado, nunca lo había visto con la visión que tú lo perfilaste en este sentido. Se ve atractivo una foto de 3,000 personas sometidas por la autoridad de Bukele, cuando realmente el éxito debería de ser que únicamente las personas que lleguen a la cárcel sean las que sean un peligro para la sociedad, no las que la sociedad creó como una sospecha de peligro. A lo que voy, no podemos catalogar un modelo exitoso cuando es estas imágenes que la gente se deja llevar por ellos y creo yo por la necesidad que tenemos de seguridad, sino estudiar los modelos, como bien decías, de Dinamarca, en donde eventualmente las cárceles no van a ser la solución final que en este discurso populista permea. Gracias siempre por darnos una visión diferente y sobre todo por tu trabajo en la sociedad. No, Bueno. gracias a ustedes, de verdad, gracias. No, un mensaje final, Consuelo, para tus redes cerrar. sociales donde te podemos leer, escuchar, conocer más. Un podcast, como dijiste tú, una conversaciones que en tus redes sociales compartes. Si quieres, dinos dónde te pueden buscar. Sí, bueno, a mí me gusta contar historias de todos. Yo creo que voy a contar sus historias y se llama Historias de Barrio. Las redes son Consuelo Bañuelos Lozano y siempre estoy ahí atenta para poder compartir y yo recibir las luces. Hoy me llevo bastante luz de parte de ustedes y bueno, pues el mensaje es eso, abrir mente y corazón. ¿Me repites el nombre de tu podcast? Sí, se llama Historias del Barrio. Lo encontramos en Spotify, YouTube, En todos. todos lados. En todos lados. Perfecto, pues ya dejamos. Yo soy una fiel creyente que somos el porcentaje de las 5 personas con las que más nos rodeamos. Y en mi caso, por ejemplo, que muchas veces en mi día a día no tengo la oportunidad de nutrirme tanto por la agenda diaria, creo yo que los podcasts son una puerta para ir haciendo el súper y escuchando una visión diferente. Entonces, Historias del Barrio ya tienen tarea también, aparte de cambiando la narrativa, por supuesto. Y cierro con el call to action nuevo, distinto, que Consuelo nos abrió, que es abrir corazón, abrir mente, abrir espíritu, para saber que todos somos parte de la comunidad. Muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentran, Marisa, en redes sociales? Me encuentran como Marisa Informa. ¿A ti, Valeria? V Guerra S. Este fue un capítulo más de Cambiando la Narrativa. Cambiando la narrativa, con Valeria Guerra y Marisa López Collado.